¿Haciendo pruebas? ¿O quieres confiar en ti misma ahora? Se quedó pensando en eso por un momento. ¿Tuviste miedo cuando lo terminaste? Aterrada. ¿Pero sabes qué me asustaba más? La idea de pasar otros 10 años esperando a que alguien me viera mientras yo desaparecía. Entenderte a ti misma, Laura, es más importante que ser entendida por otra persona. Y a veces, cuando alguien te dice que no le llames, literal o figuradamente, la mejor respuesta es simplemente: de acuerdo, no lo haré. Laura asintió lentamente, algo cambiando en su expresión. Mi madre siempre decía: no todos los finales son fracasos. Tu madre tiene razón. Algunos finales son victorias disfrazadas de pérdidas. A veces, la mayor venganza es simplemente elegir prosperar. Me levanté, mi café frío, pero mi propósito cálido. Decidas lo que decidas, recuerda. Tienes permiso para elegirte a ti misma. No es egoísta, es necesario. Caminando de vuelta a la planta, pasé por los monitores cardíacos. Cada uno seguía el ritmo de un corazón. Algunos estables, otros luchando, todos peleando por seguir adelante, como nosotras. La única diferencia era que los corazones humanos podían elegir su propio ritmo una vez que dejaban de permitir que otros marcaran el compás. Pensé en Marcos, probablemente despierto en algún lugar, entendiendo finalmente lo que había perdido. En Valeria, descubriendo que entender la ambición de alguien no es lo mismo que conocer su alma. En Andrés, observando a un hombre regresar para mirar ventanas vacías. En mi madre, viendo finalmente florecer a su hija. Pero sobre todo, pensé en mí misma. La mujer que no se derrumbó cuando su matrimonio terminó con 15 palabras. Que firmó los papeles del divorcio con la misma mano firme que salvaba vidas. Que pintó sus paredes de colores imposibles y compró el helado bueno y aprendió que estar sola no era solitario cuando realmente te gustaba tu propia compañía. Miré mi reflejo en la ventana oscura de la sala de medicación. El pintalabios coral todavía perfecto después de un turno de 8 horas. Los ojos claros y enfocados. El fantasma de una sonrisa que se había vuelto permanente en los últimos meses. Así era prosperar. No grandes gestos ni venganzas dramáticas. Solo una mujer que finalmente había dejado de esperar a que alguien más la entendiera y había decidido entenderse a sí misma. Y esa comprensión valía más que 53 llamadas perdidas, más que disculpas de medianoche, más que 10 años tratando de ser el todo de alguien mientras poco a poco te conviertes en nada. La mayor venganza, había aprendido, no era hacer que se arrepintieran, era completarte a ti misma. Si esta historia sobre defenderse a una misma te ha hecho aplaudir a Clara, dale al botón de me gusta ahora mismo. Mi parte favorita fue cuando tecleó: pues quédate con ella. No vuelvas con la firmeza de una cirujana. ¿Cuál fue tu momento más satisfactorio? Déjalo en los comentarios de abajo. No te pierdas más historias de empoderamiento como esta. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna publicación. Bienvenidos a Corazones en la Penumbra, su canal de confianza para las historias que se revelan cuando cae la noche. En mi guardia de madrugada en el hospital, 2 pacientes ingresaron en urgencias. Nunca imaginé que serían mi marido y su amante. Mantener la calma fue el primer paso para hacerle pagar un alto precio a ella, mientras que mi infiel marido fue, poco después, expulsado de casa. Se marchó con las manos vacías, suplicándome perdón. El penetrante olor a desinfectante del quirófano parecía haberse impregnado en cada fibra de mi ser, en cada raíz de mi cabello. A las 10 de la noche, la compleja operación para extirpar un tumor por fin había concluido. Me quité la mascarilla quirúrgica, que había dejado 2 profundas marcas en mis mejillas, y sentí como cada una de mis vértebras protestaba de agotamiento. 12 horas de pie, en máxima concentración, me habían dejado exhausta. Solo anhelaba volver a la calidez de mi hogar, hundirme en mi cama y dejarme llevar por el sueño. Mi marido, Javier, estaba en un viaje de negocios en Barcelona. No volvería hasta el fin de semana. La casa se sentía un poco vacía sin él, pero después de un día como hoy, el silencio era un lujo que ansiaba. Arrastré los pies con cansancio hacia la sala de descanso. Justo cuando iba a cambiarme el pijama de quirófano, el estridente timbre del teléfono interno rompió la quietud. Descolgué. La voz apremiante de la enfermera de guardia en urgencias resonó en la línea. Doctora Sofía, ¿puede bajar a consulta, por favor? Tenemos un caso de ginecología, una mujer embarazada que se ha desmayado junto a su marido. La situación no parece buena. Una punzada de fastidio me recorrió, pero fue rápidamente desplazada por el sentido de la responsabilidad de una médica. En esta profesión no hay horarios. Me puse de nuevo la bata blanca, me arreglé el moño algo deshecho y me dirigí a toda prisa hacia el ascensor. El pasillo del hospital por la noche era largo y frío, solo roto por el eco rítmico de mis pasos. Otra noche interrumpida, pensé. Urgencias siempre era un caos ruidoso. El olor a sangre y alcohol,
Los gritos, los llantos, el chirrido de las ruedas de las camillas sobre el terrazo. Estaba más que acostumbrada a esa escena. La enfermera de guardia salió a mi encuentro, y mientras caminábamos, me puso al día. Paciente Isabel Romero, 25 años, embarazada, sufrió un síncope. El acompañante es su marido. Declara que resbaló y se cayó en el baño. La mujer se asustó tanto que se desmayó. El marido también tiene un traumatismo leve en la cabeza. Asentí, siguiendo a la enfermera hacia una de las camas separadas por una cortina. A lo lejos, vi a un hombre sentado en una silla, con la mano en la cabeza. Su figura me resultaba increíblemente familiar. Mi corazón dio un vuelco. Mis pasos se volvieron más lentos. ¿Cómo era posible? Javier tenía que estar en Barcelona. Debe de ser alguien que se le parece. Intenté autoconvencerme, pero una inexplicable sensación de inquietud se apoderó de mí. Cuando la cortina se descorrió, la cruda luz blanca de urgencias iluminó a las dos personas que estaban dentro. Y mi mundo se derrumbó. El hombre era, sin lugar a dudas, Javier, mi marido. Llevaba el pijama de seda gris que yo misma le había regalado por su cumpleaños. El mismo que dijo que se llevaría a su importante viaje de negocios. Tenía un hematoma rojizo en la frente, pero lo que me dejó paralizada no fue su presencia allí, sino la mujer que yacía inconsciente en la camilla. Una chica joven, de rostro delicado pero pálido, y sobre todo, su vientre prominentemente abultado. El historial clínico colgado a los pies de la cama indicaba claramente dos nombres: Javier García, marido, y Isabel Romero, esposa. Marido y esposa. Esas dos palabras fueron como dos puñales clavándose directamente en mi corazón. Me quedé petrificada, sintiendo que el aire a mi alrededor se volvía denso, irrespirable. Javier levantó la cabeza. Cuando nuestras miradas se encontraron, su rostro se transformó. De la sorpresa pasó a la confusión, y finalmente, al pánico absoluto. Sus labios temblaron, incapaces de articular palabra. Jamás habría imaginado que, en una circunstancia tan irónica, la doctora llamada a consulta sería su propia mujer. El ruido de urgencias pareció desvanecerse, dejando solo un silencio aterrador entre los tres. El viaje de negocios de mi marido, una amante embarazada, una consulta médica fatídica. Todas las piezas sueltas del rompecabezas encajaron de repente, formando la imagen más cruda y repugnante de la traición. En ese instante, una oleada de ira me consumió, una furia que parecía capaz de quemarlo todo. Quise abalanzarme sobre él, gritar, exigir respuestas, poner patas arriba urgencias para que todo el mundo conociera la verdadera cara del hombre en quien siempre había confiado. Apreté los puños con tanta fuerza que las uñas se me clavaron en la palma de la mano. El dolor físico me ayudó a aferrarme a la poca racionalidad que me quedaba. Pero soy médica, y esto es un hospital. Sabía mejor que nadie que montar una escena en ese momento solo me convertiría en el hazmerreír de todos, y la más perjudicada sería yo. El prestigio que había construido durante años como profesional podría desmoronarse en una sola noche. Javier, tras el shock inicial, se levantó de un salto. Me miró con una expresión de súplica y terror. Se acercó a mí y con voz baja, casi en un susurro patético, me imploró. «Sofía, ¿qué haces aquí? Déjame que te lo explique». Lo miré directamente a los ojos. Mi voz salió fría, desprovista de emoción, pero lo suficientemente alta para que solo nosotros dos la oyéramos. «Señor García, ahora mismo usted es el familiar de una paciente y yo soy la doctora. Le ruego que mantenga la compostura. El resto de asuntos pueden esperar». Cada una de mis palabras fue afilada como un bisturí, haciéndole temblar. Conocía mi carácter. Una vez que tomaba una decisión, nada podía hacerme cambiar. Al ver que no tenía intención de armar un escándalo de inmediato, su rostro mostró un ligero alivio, aunque la ansiedad seguía siendo evidente. Retrocedió unos pasos, arrinconándose en una esquina, sin atreverse a mirarme de nuevo. Me volví hacia la enfermera, mi voz ya normal, profesional y con una calma aterradora. «¿Cuál es el estado de la paciente? ¿Las constantes vitales son estables?». La enfermera, algo sorprendida por mi cambio, me informó rápidamente. Escuché, asentí y comencé a examinar a la mujer llamada Isabel. Cuando mi mano tocó su piel fría, una oleada de repulsión me invadió. Esta era la mujer que se había metido en mi matrimonio, la que llevaba en su vientre al hijo de mi marido. Pero lo reprimí todo. Comprobé su pulso, su tensión arterial, escuché el latido fetal. Cada movimiento fue preciso, sin el más mínimo temblor. En mi mente solo había un pensamiento. Mantén la calma, controla la situación. Mientras una celadora se llevaba a Javier en una camilla para hacerle un TAC craneal y descartar lesiones, él pasó a mi lado sin apartar la vista de mí.
Quiso decir algo, pero se contuvo. Aprovechando un momento de distracción, cuando la camilla pasaba junto a mí, me incliné con la rapidez de un rayo y saqué su móvil del bolsillo de su pantalón. Fue un acto impulsivo, pero sabía que podría ser la llave para desvelar todos los secretos que ocultaba. Apreté el móvil en el bolsillo de mi bata, sintiendo el frío metal. Cuando me quedé a solas junto a la cama de Isabel, me permití soltar un largo suspiro. La rabia de antes se había disipado, dando paso a una frialdad despiadada. No iba a llorar, no iba a derrumbarme. No les daría la satisfacción de verme débil. Convertiría este dolor en mi fuerza. Un plan comenzó a gestarse en mi mente. No los expondría estúpidamente. Les haría pagar por su traición. Y el precio sería el más alto. Recuperaría todo lo que me pertenecía, tanto material como moralmente. En este juego, yo dictaría las reglas. Y, sin duda alguna, yo sería la ganadora. Después de que se llevaran a Javier, tuve más tiempo para observar a la mujer en la camilla. Isabel había empezado a recuperar la conciencia. Sus largas pestañas temblaron y sus ojos se abrieron lentamente. Tenía una belleza frágil, de esas que los hombres sienten la necesidad de proteger. Sus ojos grandes y redondos miraron a su alrededor, desorientados, hasta detenerse en su vientre, que abrazó instintivamente. Al verme a su lado, vestida de médico, susurró con voz débil: «Doctora, mi bebé está bien?» Su voz era clara, con un toque infantil. La miré, esforzándome por mantener un rostro que no expresara más que la preocupación de una profesional. «Tranquila, el feto está estable, pero usted se ha desmayado por un shock emocional y agotamiento. Necesitamos mantenerla en observación». Isabel no pareció prestar mucha atención a mi cara. Probablemente, a sus ojos, yo era una más de los muchos médicos del hospital. Solo le preocupaba el niño que llevaba dentro. Esto reforzó mi sospecha de que, seguramente, no sabía quién era yo. Javier no le habría enseñado una foto mía. Una idea audaz cruzó mi mente. Quería probarla. Lentamente, me llevé la mano a la cara y me bajé la mascarilla que me cubría casi por completo. La miré fijamente a los ojos, esperando una reacción. Un ceño fruncido, una mirada de sorpresa, cualquier cosa que indicara que me reconocía. Pero nada. Sus ojos permanecieron límpidos, sin la menor alteración. Me miró como a una completa desconocida. Quizás la luz de urgencias era demasiado intensa, o todavía estaba aturdida, o simplemente Javier la había mantenido muy bien en la sombra. Fuera cual fuera la razón, que no me reconociera era una ventaja que el destino me ofrecía. «Me suena su cara», dijo de repente, pero su tono era indiferente, más un comentario casual que una sospecha real. Mi corazón se aceleró un poco, pero mantuve la compostura. Esbocé una leve sonrisa profesional. Seguramente me habrá visto por el hospital. Al fin y al cabo, trabajo aquí. Decidí que tenía que mantener a mi presa bajo control. No podía dejar que le dieran el alta y desapareciera con Javier. Necesitaba tiempo para investigar, para reunir pruebas y para ejecutar mi plan. Empecé a utilizar terminología médica para analizar los riesgos potenciales para el feto después de un shock como el que había sufrido. Le pinté un escenario bastante serio sobre el riesgo de amenaza de aborto si no era monitorizada cuidadosamente. Aunque su estado ahora es estable, no podemos predecir qué pasará. El estado psicológico de la madre afecta enormemente al desarrollo del feto. El accidente de su marido delante de usted ha sido un gran impacto. Le recomendamos que ingrese unos días para que podamos vigilarla de cerca. «Es por la seguridad de ambos», le dije, con un tono firme pero persuasivo. Al principio, Isabel dudó. Dijo que no quería molestar a su marido, que él también estaba herido. Pero la interrumpí rápidamente. De la salud de su marido ya se encargan los médicos de traumatología. La salud de usted y su bebé es nuestra responsabilidad. Él, sin duda, querrá lo mejor para los dos. Mis palabras, lógicas y a la vez emotivas, parecieron dar en el clavo. Era una mujer joven, y era su primer embarazo. La preocupación por su hijo lo superó todo. Finalmente, tras un momento de vacilación, asintió. «De acuerdo, entonces se lo encargo a ustedes, doctores». La presa había entrado voluntariamente en la jaula. Llamé a una enfermera para que tramitara el ingreso de Isabel, pidiendo que la acomodaran en una habitación en la planta de maternidad, la misma donde yo trabajaba. A partir de ahora, todos sus movimientos estarían bajo mi control. Me puse de nuevo la mascarilla, ocultando la fría sonrisa que se dibujaba en mis labios. El telón acababa de subirse. Tras arreglar el ingreso de Isabel, volví a mi sala de descanso. La habitación estaba extrañamente silenciosa. Cerré la puerta con llave y me dejé caer en un sillón. El cansancio me golpeó de repente con toda su fuerza. Pero no era momento de descansar.
Saqué el móvil de Javier del bolsillo. La pantalla se iluminó, mostrando nuestra foto de boda como fondo. Mi sonrisa feliz en la foto ahora parecía una farsa, una burla. La ira volvió a surgir. ¿Cómo se atrevía a usar nuestra foto de boda como fondo de pantalla mientras se acostaba con otra? El descaro de Javier no tenía límites. Respiré hondo, tratando de apartar las emociones para centrarme en lo importante. Desbloquear ese teléfono. Empecé a probar contraseñas familiares. El aniversario de nuestra boda. Error. Mi fecha de nacimiento. Error. Su fecha de nacimiento. Seguía dando error. Probé combinaciones de ambas, el día que empezamos a salir. Nada funcionaba. Cada vez que la pantalla mostraba contraseña incorrecta, mi corazón sufría un nuevo corte. Parecía que había desechado todo lo que pertenecía a nuestro pasado. Había construido un mundo nuevo, una vida nueva en la que yo no existía. Cuando estaba a punto de rendirme, pensando en llevarlo a una tienda al día siguiente para que lo desbloquearan, un pensamiento fugaz me asaltó. Si la contraseña no tenía que ver conmigo, era muy probable que tuviera que ver con ella. Recordé la información del historial clínico. Isabel Romero, nacida el 12 de agosto. Introduje temblorosamente la secuencia 1208. La pantalla seguía mostrando error. Quizás era con el año de nacimiento. Probé de nuevo. 120.898. El móvil vibró suavemente y la pantalla de inicio apareció. Lo había conseguido. Pero lo que sentí no fue alegría, sino una amargura que me calaba hasta los huesos. Había usado la fecha de nacimiento de su amante como contraseña. Esa sustitución era más cruel que cualquier palabra. Con manos temblorosas, abrí la aplicación de mensajes. Aparecieron decenas de conversaciones con un contacto guardado como Mi Vida Had. Hice clic. Mensajes empalagosos y declaraciones de amor cursis me golpearon en la cara. Cariño, te echo mucho de menos. Mi campeón, ¿se ha portado bien hoy? Te he enviado dinero para que te compres cositas y te cuides. Pasé rápidamente por encima, sintiendo como si alguien me estuviera estrujando el corazón. Y entonces encontré lo que buscaba. Mensajes sobre el trabajo. Resultó que Javier e Isabel eran compañeros. Javier era jefe de departamento, e Isabel, una empleada a su cargo. Habían empezado su relación hacía unos 3 meses, justo cuando Javier comenzó con sus viajes de negocios imprevistos. En un mensaje, Isabel parecía preocupada por mí. Javier la tranquilizó enviándole una foto de un certificado de divorcio, prometiéndole que nuestro asunto estaba zanjado, pero que aún no lo habíamos hecho público por miedo a dañar mi reputación. Un certificado de divorcio falso. Su engaño estaba construido con una sofisticación y premeditación nauseabundas, pero lo que me dejó sin aliento fue cuando abrí la aplicación del banco. El historial de transacciones mostraba que, en los últimos 3 meses, Javier le había transferido a Isabel grandes sumas de dinero, con un total de casi 50.000 euros. 50.000 euros. Era el dinero que habíamos ahorrado con tanto esfuerzo durante años, con la intención de dar la entrada para un chalet en las afueras. No había dudado en usar nuestro patrimonio común para mantener a su amante. Los números bailaban ante mis ojos, como si se estuvieran riendo de mi ingenuidad y mi confianza ciega. El móvil en mi mano ya no era un simple dispositivo de comunicación. Era una caja de Pandora llena de pruebas de traición, engaño y sucias conspiraciones. Con cuidado hice capturas de pantalla de todos los mensajes, del historial de transacciones y del falso certificado de divorcio, y las envié a una cuenta de correo electrónico secreta. Estas serían las armas más afiladas en la guerra que estaba a punto de comenzar. Tras una noche casi en vela, mi cabeza daba vueltas con 1000 pensamientos. Pero, extrañamente, me sentía más lúcida que nunca. Las pruebas del móvil de Javier habían destrozado cualquier ilusión que me quedara sobre mi matrimonio. Ya no había dolor ni remordimiento. Solo la determinación de llegar hasta el final en esta partida. Por la mañana, al llegar al hospital, lo primero que hice fue ir al archivo de historiales clínicos. Solicité revisar el expediente completo y los resultados de las ecografías de la paciente Isabel Romero. Como su médico tratante, mi petición era totalmente legítima. Con el expediente en la mano, me fui a mi despacho y cerré la puerta con llave. Pasé las páginas una a una, leyendo meticulosamente. Toda la información coincidía con lo que ya sabía, pero mi atención se detuvo en un pequeño detalle en la hoja de admisión inicial. En la sección fecha de última regla, Isabel había declarado una fecha de hacía poco más de 2 meses, y en el diagnóstico del médico de urgencias se indicaba claramente: gestación de aproximadamente 7 hasta 8 semanas. 7 u 8 semanas, unos 50 días. Esta cifra encajaba perfectamente con los 3 meses que ella y Javier llevaban juntos. Si el embarazo era de 50 días,
Era muy probable que el padre fuera Javier. Esto suponía un pequeño obstáculo para mi plan. Pero yo no confiaba en las declaraciones. Confiaba en la ciencia, en lo que mis ojos veían. Pasé a la imagen de la ecografía realizada la noche anterior. Como ginecóloga experimentada, un simple vistazo me bastaba para estimar la edad gestacional basándome en los parámetros biométricos: diámetro biparietal, circunferencia abdominal, longitud del fémur. Coloqué la placa en el negatoscopio y entrecerré los ojos, observando con atención. Los números eran claros. El embrión estaba bastante desarrollado. Los órganos básicos ya se habían formado. Hice un cálculo mental rápido.